Bueno, en principio vamos a hablar sobre en sí qué son los riesgos ambientales y qué principales ejemplos podemos mencionar en esta parte, ¿no? Sabemos que durante los últimos años el ser humano en sí ha comenzado a darse cuenta de que la naturaleza está sufriendo con excesivo, ¿no? En sí, contaminación fuerte en sí de los recursos naturales y cada vez es más consciente en sí la gente y es por ello que las ciencias ambientales están ayudando en sí a comprender no solamente a la relación que tienen las personas con el medio, sino también para poder hacer que esta relación sea cada vez mejor, ¿no? De hecho, que dentro de estas ciencias en sí es una materia de estudio en sí del ecosistema y la relación del mismo con las actividades que realizan las personas, ya sean de índole ajenos o no. Es por eso que es fundamental, ¿no? Realizar un análisis y conocer cuáles son los posibles riesgos ambientales a los que han hayan podido hacerlo o de qué manera podemos hacer frente a ello, ¿no? Y es por esto que sabemos que se ha señalado en sí en uno de los artículos de los riesgos ambientales, son algo que estudian las llamadas ciencias ambientales, ¿no? Como definición, en este caso eh, podemos referirnos y se podría afirmar que los riesgos ambientales son aquellos factores que favorecen la posibilidad de que el medio experimente un daño, ¿no? En sí, al respecto, no importa si dicho perjuicio es provocado por el hombre o por la misma naturaleza. Dentro de estos riesgos, se pueden ver dos aspectos, ¿no? Que facilitan la definición de su propiedad. En sí, estas podrían ser o son la frecuencia con la que pueden ocurrir, ¿no? Estos riesgos y en, la gravedad de este riesgo, ¿no? Que puede ser alta o baja o media, ¿no? Entre estos, podemos mencionar un ejemplo donde la frecuencia puede ser, por ejemplo, de que un valle es más probable que se inunde que una colina, ¿no? Sabemos que un valle podría fácilmente, pero una colina no, más bien una colina está en la parte alta, ¿no? Y no se podría inundar y no podría ocurrir este tipo de riesgo, ¿no? Y respecto a la gravedad de las consecuencias derivadas de la inundación de este valle, como la destrucción de cultivos, entre otros, dichos riesgos se podrían prevenirse, ¿no? Y están clasificados en dos subgrupos, entre estas, los naturales y los antrópicos. En sí, los riesgos ambientales naturales en sí se van a englobar, ¿no? Todos aquellos que producen de la misma naturaleza, como pueden ser los fenómenos meteorológicos, climatológicos. En sí, estos pueden ser peligrosos. Algunos ejemplos de este tipo de riesgos son los siguientes, que podemos a mencionarlo, ¿no? Entre estas son la escasez de lluvia e incremento de las sequías, los ciclones y tormentas, la contaminación de de la atmósfera, también la propagación de plagas o las plagas venideras, las crecidas de ríos y mares, el desplazamiento de tierra, las avalanchas, las tormentas de agua, polvo, arena, los cambios excesivos de la temperatura que a menudo en estos últimos años se viene viendo, ¿no? Que son los cambios de temperatura muy fuertes. Los incendios forestales, ¿no? Que
En el Perú, en la Sierra Sur, constantemente en los últimos años del 2020 hasta el 2000, hasta la actualidad 2024, se vienen viendo los incendios forestales en grandes magnitudes, ¿no? Estos también están considerados en los riesgos ambientales naturales en sí. Y entre los riesgos ambientales antrópicos, sabemos que esta tipología de riesgos para el medio ambiente incluye aquellos que de alguna manera son responsabilidad del hombre y de su actividad, ¿no? Sabemos que es nuestra responsabilidad, es por ello que podemos mencionar unos ejemplos que entre estas podríamos mencionar que son los vertidos tóxicos, ya que sean hospitalarios, algunos tóxicos mineros que son vertidos en suelos, tierras, aguas, entre otros, ¿no? También las nubes químicas, el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono, posibles incendios de inmuebles que también son riesgos antrópicos, ¿no? También es importante señalar que ambas tipologías de riesgos ambientales revisten gravedad, ¿no? Y es por ello que es fundamental ser capaces de analizarlos cada punto de estos, ¿no? Cada uno de estos puntos y prevenirlos, cada uno de estos riesgos, ¿no? Y la prevención de los riesgos ambientales en sí, ¿qué debemos tener en cuenta para poder prevenir estos riesgos ambientales, ¿no? Habitualmente se suele calcular analizando lo que ya se ha señalado antes de cualquier peligro, ¿no? Por la vulnerabilidad que se puede tener. También esto se refiere a la probabilidad eh, de que un fenómeno natural con una intensidad o duración sean concretas y tengan lugar generando consecuencias negativas. También hay casos en los que el hombre como ente actúa y tiene en sí más o menos influencia en la probabilidad, ¿no? Por otro lado, también la vulnerabilidad se refiere a cómo impacta en la sociedad y en los distintos ecosistemas las consecuencias mencionadas. Y esto puede generar una ecuación o una vulnerabilidad eh, en sí al riesgo natural. También es conveniente que esta vulnerabilidad puede influir desde un territorio hasta la estructura de las distintas construcciones de las ciudades y también depende de mucho de cómo responda la población a este tipo de riesgo. En sí, para poder prevenir y la predicción de estos riesgos es en sí am, prevenir y predecir, ¿no? Y poder gestionar este tipo de riesgos. Sabemos que es importante respetar en todo caso la legislación que escoge cuáles sean las herramientas para realizar una planificación adecuada y que pueda servir para poder responder de forma casi inmediata cuando el daño ya haya ocurrido, ¿no?